Continuamos con los dones espirituales. La semana pasada vimos en la periferia de los dones espirituales y ahora nos vamos acercando un poco más. Por eso le hemos colocado que es la parte uno, lo cual ya nos indica que vamos a tener otras partes. Así que a manera de prolegómeno, y como esa es una palabra rara, entonces les coloco ahí la definición. Según el diccionario de la lengua española, dice prolegómeno es el tratado que se pone al principio de una obra o escrito para establecer los fundamentos generales de la materia que se ha de tratar después. Una especie de introducción, pero para que suene elegante, prolegómeno. ¿Qué es el prolegómeno que incluye ahora? Resulta que un hermano, fruto del estudio de la semana pasada, me comentó acerca de un pasaje y me dijo que si este pasaje debería considerarse entre los pasajes bíblicos cuando se habla acerca de los dones. El pasaje en cuestión que él me señaló está ya en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que se los escribo acá. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y lo subrayé allí. Tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Y subrayé también sanarán, porque hay relación, hablarán nuevas lenguas y sanarán. Y como vamos a ver en la lista de dones, pues por lo menos hay dos que se refieren a esto. Entonces la pregunta era, ¿este pasaje deberíamos de utilizarlo cuando hablamos del tema de los dones? Bueno, vamos a ver. Estas palabras que leímos en el Evangelio de Juan las dirigió Jesús a sus discípulos previo a ascender a los cielos. Sin embargo, estas palabras corresponden a, repito, palabras finales de despedida y estas no están en un contexto que trate acerca de los dones. Los pasajes que les voy a mostrar a continuación sí están en este contexto. Así que diría yo que el pasaje de Marcos capítulo 16, últimos versículos, no estaría clásicamente dentro de los pasajes que utilizamos para estudiar el tema de los dones, aunque se mencionen dos ahí en esa sección. Ahora, vamos a ver los que hemos estado estudiando y hay uno adicional de los que vimos la semana pasada. Y vamos a ver por qué estos son los clásicos para el tema de los dones. Note la presencia de los términos carisma y doma. Ahí están en griego, así que vamos aprendiendo también un poquito de griego todos. Carisma y doma, y ambos términos quieren decir don o dones. Así que los pasajes que hemos estado estudiando van a aparecer en uno de los versículos la palabra carisma o doma, que quiere decir don y dones, y eso es lo que decimos, el contexto de estos pasajes está en el tema de los dones. Veamos el primero en Romanos 12:6. Se recordarán que utilicé la mnemotécnica que decía 12, 4, 12, que eran los capítulos de las epístolas de Pablo en donde se habla de los dones. Así que es Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Corintios 12, 12, 4, 12. En Romanos dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso está en el versículo 6. Vayámonos a Efesios. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Y en el tercero, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Primera Corintios 12:4. Así que los pasajes que hemos estudiado contienen la palabra dones y están tratando ese tema. Hay un pasaje adicional que no habíamos visto y este está en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don, y aquí utiliza Pedro la palabra carisma, el don que ha recibido,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, y subrayo porque por lo menos este profesor Gruden considera que aquí está hablando de un don. Si alguien habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado y por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hemos unido un pasaje más a los primeros tres, que es Primera de Pedro 4. Así que, volví a decir, así que, digamos, entonces, continuemos con nuestro estudio después de esta pequeña introducción. Pregunta: ¿quién otorga los dones espirituales? Bueno, vamos a ver la respuesta de múltiples maneras. En la cita de Romanos 12, versículo 3, vamos a responder que quien otorga los dones espirituales es Dios. Veamos la cita. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esa expresión, medida de la fe que Dios repartió a cada uno, se está refiriendo a los dones que siguen en los siguientes versículos. Y dice que Dios es el que repartió. Usualmente cuando aparece la palabra Dios, nosotros estamos pensando en Dios el Padre. La misma pregunta: ¿quién otorga los dones espirituales? Si vamos a Efesios 4, que es la otro pasaje que hemos visto, diríamos que la respuesta es Jesucristo es el que otorga los dones. Dice la cita: sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que en el pasaje anterior de Romanos dijimos, ¿quién da los dones espirituales? Dios. En este pasaje, ¿quién da los dones espirituales? Jesucristo. Y nos vamos al tercero. ¿Quién otorga los dones espirituales? Bueno, en 1 Corintios 12:11 es el Espíritu Santo. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las realiza el único y el mismo Espíritu. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Pues los dones que están enlistados en el capítulo 12. Agrega que estos dones, dice, los reparte a cada uno en particular como él designa. Así es como dice la Reina Valera 2015, y agrego al final, como dice la Reina Valera 1960, dando a cada uno en particular como él quiere, o sea, según la propia voluntad del Espíritu Santo. Así que podemos afirmar que la Trinidad está involucrada en la concesión de los dones espirituales, pero es el Espíritu Santo que por la naturaleza de su ministerio, el que los administra y hace funcionar en los creyentes. Así que si usted responde a la pregunta que Dios es el que da los dones, que Jesucristo es el que da los dones, que el Espíritu Santo es el que le da los dones, está bien, pero usualmente le damos en este aspecto una mayor funcionalidad al Espíritu Santo, que es el que mora en el creyente y es el que le administra, le da él o los dones para que cumpla con el ministerio de la iglesia. Bueno, los dones espirituales entran en pleno funcionamiento al ser establecida la iglesia, como se ve en Hechos 2. Si ustedes ven en el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, pues no vamos a ver la puesta en práctica de los dones, aunque hay ahí en distintas personas y situaciones. Pero el mero punto donde se inicia y va a seguir adelante va a ser allá en Hechos 2. Hacemos aquí una observación. El accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no fue de manera general en todos los creyentes. La diferencia es que ya en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos 2, los que creen en Cristo son aquellos que nacen de nuevo.
y nacen de nuevo, porque el Espíritu Santo viene a ser morada en cada creyente, una morada permanente. Desde que alguien cree en Cristo, el Espíritu Santo mora en él. Ahora, en el Antiguo Testamento no era así. El Espíritu Santo moraba en algunos creyentes de manera temporal. O sea que sí hubo una diferencia entre cómo era la función del Espíritu Santo en el Antiguo a cómo es ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hubo algunos creyentes donde el Espíritu Santo trabajó de una manera muy particular. Por ejemplo, Moisés, Samuel, David y Elías, y también los profetas y otros creyentes del Antiguo Testamento, pero no trabajaba en todos los creyentes, ¿verdad? Bueno, ahora, la actividad del Espíritu Santo fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Y aquí les traigo un pasaje que está allá en Joel, uno de los profetas menores. Anotamos que se llaman menores no por su importancia, sino porque el volumen de lo escrito es de menor cantidad. Los profetas mayores escribieron de manera más extensa y los profetas menores de manera menos extensa. Por eso es esa división. Aquí está una cita de Joel. De su lado izquierdo de la pantalla es la cita de Joel y del lado derecho es la misma cita, pero citado por Pedro en Hechos 2. Vamos a ver la del lado izquierdo. Dice, Hecho de Joel 2 del 28, perdón, ahí me equivoqué, el 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto lo encuentran ustedes como está en el libro de Joel. Cuando Pedro, en Hechos 2, y como estoy repitiendo Hechos 2 y creo que no lo hemos leído todo, resulta que cuando Jesucristo va a ascender a los cielos, les dice a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén, ¿verdad? Y es donde está Hechos 1:8, donde dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y les serán testigos y describe el progreso geográfico del Evangelio. Entonces, los discípulos están en un aposento alto junto con otros creyentes, alrededor de 120 personas, y están juntos en oración cuando dice que de pronto se oye un estruendo, un sonido de un viento recio, y de pronto miran sobre cada uno de los que están ahí, unas como lenguas de fuego que se depositan en cada uno. Y entonces nos dice el pasaje que de pronto ellos empiezan a hablar en otras lenguas, pero son lenguas conocidas porque cuando salen al exterior, se junta una multitud y dentro de esa multitud habían personas que venían de distintas partes de lo que en ese momento era el Imperio Romano. Venía gente del norte de África, de la parte este de Europa, de Oriente Medio. Y entonces dicen, estamos oyendo las maravillas de Dios, cada uno en nuestra propia lengua. Eso se da ahí en Hechos 2. Y entonces Pedro toma la palabra, el mismo Pedro, que apenas menos de 2 meses, habían pasado 50 días desde la resurrección, pues había negado al Señor Jesús. Y ahora ese Pedro, que tuvo miedo, que llegó a negar al Señor Jesús, pero el Señor lo perdonó y lo rehabilitó. Eso lo vamos a ver en las predicaciones del domingo cuando veamos a Juan 21. Bueno, Pedro se levanta, toma la palabra y da el primer mensaje evangelístico de la era cristiana. Y entonces, dentro de su mensaje evangelístico, Pedro cita a Joel y está aquí escrito a su lado derecho. Y en los postreros días, si usted quiere, va comparando con el lado izquierdo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que cuando Pedro está predicando y tiene otras citas del Antiguo Testamento en esa predicación, pero les explica lo que ustedes están viendo, el hecho de que vieron una manifestación del Espíritu que fue el hablar en otros idiomas, es porque se está cumpliendo esta profecía, porque el Espíritu Santo
ha sido derramado sobre cada una de las personas. Bueno, entonces, como el tema es este, estoy mencionando esto porque obviamente los dones espirituales se derivan de que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Y ahora sí nos acercamos un poquito más a los dones. Y hagámonos la pregunta. Ya los hemos leído, pero de nuevo, ¿cuántos dones hay? Aquí les copié la lista que elaboró Grudem en su Teología Sistemática, en su segunda edición, y él enumeró aquí los 4 pasajes. Bueno, aquí se ve bien, y hay un ratito quito la imagen para que vean la cuarta columna. Aquí tenemos 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12 del 8 al 10, Efesios 4:11, Romanos 12 del 6 al 8. Estos son los pasajes que les estaba hablando del 12, 4, 12. Y el cuarto, vamos a quitar un ratito la imagen acá. Vamos a ver, ahí está. Y el cuarto que es 1 Pedro 4:11. Bueno, vamos a verlos de uno en uno. Si usted se fija, vamos a ver si se ve el cursor de la computadora. En la primera columna, Gruden les fue poniendo número y entonces tenemos apóstol, profeta, maestro, milagros, tipos de sanidad, ayudas, administración y lenguas, y entonces suma 8. En la segunda columna, siempre en Primera de Corintios, aparece el noveno, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. 11, fe. Pero ahora en celestito se los escribió y con un número entre paréntesis dice dones de sanidad, porque ese dones de sanidad ya apareció en el número 5 de la primera columna. Milagros en el número 4 de la primera columna. Profecía en el número 2 de la primera columna. O sea, es el mismo don, entonces por eso no aumentó la numeración. Y luego pues dice discernir espíritus, sí, ya tiene el número 12. Luego lenguas aparece como 8, pero que está a la par. Y 13, interpretación de lenguas. Ahora en la lista de Efesios, capítulo 4, ahí vamos a tener 4 dones, pero él solo suma 2. ¿Por qué? Porque el de apóstol ya está en la primera columna y el de profeta también ya está en la primera columna. Así que agrega 14 evangelista y 15 los une. Yo les he comentado que hay quienes unen pastores y maestros y otros dividen pastores y maestros como 2 dones diferentes. Luego en Romanos va a aparecer profecía, que es el número 2 de la primera lista, y agrega el 16, don de servicio, el 3 de enseñanza, que ya aparece aquí como maestro en la primera columna, y entonces agrega animar, contribuir o dar, liderazgo y compasión. Así que según esta lista, hay alrededor de 20 dones, pero en la última columna en la primera de Pedro, él anota 2 y dice, el que habla, y él comenta, que puede cubrir varios dones, y el que presta algún servicio, que también puede estar cubierto por varios dones, así que por lo menos en esa cita ya nos siguió la numeración. Entonces está cubriendo esta lista alrededor de 20 dones. Pero entonces nos podemos hacer y todavía no entramos a ver cada uno, pero hagámonos una pregunta. ¿Es esta lista exhaustiva? La pregunta es, ¿qué quiere decir exhaustivo? Exhaustivo es completo y total. O sea, ¿es esta una lista completa y total de todos los dones? Bueno, creo que podemos responder que no. Pablo no escribió en los distintos pasajes, con excepción del de Pedro, porque ese lo escribió Pedro, pero los que él escribió en Romanos, 1 Corintios y en Efesios, no escribió la lista total, detallada y completa de todos los dones. Eso quiere decir que puede el Espíritu Santo dar dones a los creyentes que no necesariamente están en esta lista que hemos visto. Sí,
es posible, ¿verdad? De momento lo dejamos con ese grado de apertura. Por otro lado, hay dones que pueden funcionar expresándose de diversas maneras. Y aquí solo voy a traer el ejemplo. Si ahí vimos en la lista 20 dones, bueno, vamos a tomar solo uno y vamos a ver cómo un solo don puede tener una gama de maneras de expresarse. Por ejemplo, el don de servir puede darse cuando una persona da un consejo y sirve a la persona dándole un consejo. Por ejemplo, alguien dice, mira, fíjate que quiero hacer mi viaje de vacaciones y voy a financiarlo con la tarjeta de crédito para pagarlo en 12 meses. Y viene el hermano y le dice, mira, si haces eso, vas a pagar un dineral en intereses y se te traban las carretas, después vas a estar endeudado. Yo te recomiendo que mejor no hagas esas vacaciones a donde querés ir y toma un lugar más sencillo donde puedas descansar y no te quedes endeudado. Ok, a través de un consejo, un hermano sirvió al otro con el don lo sirvió porque le evitó que se metiera en un lío. Otra manera, cocinar para alguien, ¿verdad? De repente, les voy a poner un ejemplo, hemos tenido en la pandemia, tenemos unas hermanas que cocinaban y ayudamos a algunas familias contribuyendo entre otros y estas hermanas salían en su automóvil e iban a dejar los alimentos que ellas habían cocinado. Bueno, esta es una manera de utilizar el don de servicio. Sacar a pasear a una anciana. Hay un hermano en la iglesia que en ocasiones va a visitar a gente mayor y se lo lleva en auto a dar un colazo. Esa es una manera de servir. Hay otros, por ejemplo, alguien va a ir a ayudar a cuidar a los niños de una pareja que quiere salir a cenar porque no han podido salir y llega alguien y le cuida a los niños. Es el mismo don, el don de servicio, pero cuidando niños. Viene otro que trae y lleva gente desde su casa a la iglesia y desde la iglesia a su casa, ¿verdad? Y lo hace con gusto, sin ninguna amargura, y es otra manera como se expresa el don de servicio. Ahora, si usted se fija, múltiples hermanos pueden tener el don de servicio, pero no todos lo usan de la misma manera. Usted podría decir, bueno, yo no sé si podría ayudar a unos hermanos cuidándole a los niños, no, no es mi fuerte, ¿verdad? Me sacarían de quicio, pero otra hermana le fascinan los niños y con gusto los cuida. En cambio, usted sí podría decir, bueno, yo sí tengo mi carro, hay una hermana que tiene dificultad ya para movilizarse, la voy a recoger, llevar servicio y la llevo. Entonces, el mismo don puede manifestarse, presentarse de distintas maneras. Aunque aún no entramos al estudio de los dones de manera específica, haciendo este ejercicio con un don, el que hicimos del don de servicio, podemos ver lo mucho que se pueden multiplicar las aplicaciones de los distintos dones. Para ir descendiendo, les pido que revisen la lista de dones en los pasajes que hemos estado repasando y empiece a pensar las múltiples maneras en que cada don puede contribuir a la edificación de su iglesia. Si con el de servicio le encontramos aquí ahorita como 6, 7 maneras distintas, imagínese cómo puede ser con los demás dones. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de que alguien tenía el don de enseñanza, pero por ejemplo, alguien puede tener el don de enseñanza y es útil con adultos, otro es útil con niños, otro es útil en la enseñanza de grupos pequeños, otro puede enseñar a grupos más grandes, unos enseñan en vivo, otros enseñan en línea, otros graban. Entonces, de nuevo, el don de enseñanza puede tener múltiples maneras de ser usado y los distintos hermanos pues tampoco se van a traslapar porque pueden encontrar distintos nichos en donde servir. Pregunta, ¿puede haber un cristiano que no tenga un don, o sea, ningún don? Mi respuesta sería
No, no creo que haya un cristiano que no tenga ni un solo don. Porque para ser un cristiano es necesario haber creído en Cristo. Si ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo. Si nació de nuevo es porque el Espíritu Santo vino a ser morada en él. Y si el Espíritu Santo está en el genuino cristiano, ese genuino cristiano va a tener por lo menos un don. Que en un punto, momento de su vida no lo sepa, es posible. Es más, puede incluso no saber que tiene un don y sin embargo estarlo usando, ¿verdad? Eso puede darse, pero no puede haber un creyente que no tenga un don. La segunda pregunta, ¿puede un cristiano tener más de un don? Sí, es posible que haya cristianos que tengan más de un don. Recuerden que Pablo nos coloca el ejemplo de un cuerpo y dice que el cuerpo tiene múltiples miembros y habla de la mano, del pie, del ojo, etcétera, y cada uno tiene su función. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, ¿cuál es la función del corazón? El corazón se mantiene latiendo, bombeando sangre. Y lo que hace es bombear la sangre, por un lado, para todo el cuerpo y por el otro lado manda la sangre que ya viene con dióxido de carbono a los pulmones para que sea oxigenada, regresa al corazón y ahí lanza la sangre oxigenada. Diría, bueno, casi que el corazón tendría doble función, ¿verdad? La sangre oxigenada y la no oxigenada. Pero le voy a poner un ejemplo. El hígado tiene más de 10 funciones diferentes. A ese no le ponemos mucha atención, salvo cuando da cirrosis, ¿verdad? Pero el hígado es el órgano que más funciones tiene. Entonces podríamos tener hermanos corazón, hermanos hígado, unos con una o dos funciones, otros con más. Así que sí, puede haber cristianos que tengan más de un don. En Hechos 2, el pasaje que estaba mencionando, podemos ver el don de lenguas, porque ahí dice que los que estaban en el aposento alto hablaron en lenguas, pero también podemos ver el don de evangelismo. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, cuando Pedro se levanta y da su primer discurso, se convierten como 3,000 personas. Entonces, él ahí tuvo el don de evangelismo. Ahora les voy a leer, y con esto vamos a ir terminando, los últimos pasajes de Hechos 2 versículos 43 al 47. Y dice, y sobrevino temor a toda persona. Después de que ya habían creído en Cristo, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok, los apóstoles funcionando con sus dones, maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí no nos está diciendo lista de dones, pero si usted lee, dice, pues aquí parece como que estaban con el don de servicio, ¿verdad? Sirviéndose unos a otros. Tuvo que haber habido por ahí el don de administración para la logística de todo ese montón de gente que estaba ahí reuniéndose. Y los últimos versículos dicen, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, tiene doble implicación, participando de la cena del Señor, pero a la vez alimentándose, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había evangelismo. En estos pasajes, usted ve las primeras reuniones de la iglesia y si usted empieza a hacer una disección, empieza a ver que ya se estaban manifestando una serie de dones, aunque no los estén mencionando por nombre. Entonces, lo que quiero señalar es que lo importante es que los creyentes se reúnan y funcionen juntos y haciendo eso empiezan a manifestarse los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Así que vamos a detenernos por acá. Vamos a desear un buen descanso